Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros amores turcos favoritos. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí. Hoy prepárense porque nos sumergimos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un misterio que involucra a dos nombres que resuenan en nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y como dice el título, Hande ha revelado el misterio. O al menos, eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿no es emocionante? Así es, vamos a hablar sobre una supuesta señal secreta, un guiño, un detalle, una pista que muchos fans creen que Hande le envió a Kerem. Y no estamos hablando de un mensaje de texto o una llamada telefónica, estamos hablando de algo mucho más sutil, elegante y admitámoslo mucho más emocionante. Preparaos para analizar fotos, vídeos, publicaciones en redes sociales, rumores y todo lo que podamos encontrar para descifrar este enigma. ¿Será verdad? ¿Es solo nuestra imaginación, alimentada por el fervor de ser fans? ¿O hay algo más oculto de lo que parece a simple vista? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que abróchense los cinturones, porque nos vamos de viaje al apasionante mundo de los rumores, las especulaciones, y las pistas sutiles que los famosos dejan a su paso. Antes de que empecemos a bucear en este misterio que tiene a todos con el corazón en un puño, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, suscríbanse. No se pierdan ninguna de las emocionantes revelaciones que hago. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias y chismes del mundo de las series turcas, sus protagonistas y por supuesto sus romances. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gusta lo que ven. Es una forma increíble de apoyar al canal y ayudarme a seguir creando contenido, así que no escatimen en me gusta y en comentarios, me encanta leerlos. Ahora sí vamos al meollo del asunto, a la pieza central de este rompecabezas. La historia, como suelen ser estas historias llenas de misterio y especulaciones, comenzó en las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para alimentar la curiosidad y el anhelo de los fans. Desde que Hande y Kerem, nuestra adorada pareja de Love is in the Air, pusieron fin a su relación, que para muchos fue un auténtico shock, un golpe al corazón, los fans han estado, como es natural, extremadamente atentos a cada movimiento, cada publicación, cada like, cada comentario, cada respiración, literalmente, de ambos. Están atentos como un felino acechando a su presa. Y por supuesto están buscando señales, cualquier indicio de que la llama del amor podría estar todavía encendida, aunque solo sea una chispa. Y ahí es donde entra en juego esta famosa señal secreta. Todo empezó con una imagen que a simple vista podría pasar desapercibida, pero que para los ojos avizores de los fans, fue una revelación. Una imagen que Hande compartió en su cuenta de Instagram, esa red social donde los famosos nos muestran su día a día, sus looks, sus viajes, y a veces, sin saberlo, dejan pistas. Una foto aparentemente inofensiva, en la que Hande posaba con un look muy cuidado, estudiado, con un outfit particular y, lo más importante, con un accesorio que capturó toda la atención, un collar. Y créanme, este accesorio, amigos míos, fue el detonante de toda la controversia, el elemento que encendió la mecha de la especulación. ¿Qué era? Un collar. Un collar que, según los fans más observadores, más atentos a los detalles, con una capacidad de análisis digna de un detective de la CIA, tenía un significado especial, oculto, codificado. ¿Por qué? Bueno, porque el collar, al parecer, tenía un colgante con una letra. Y adivinen qué letra era. Efectivamente, la letra K. La inicial del nombre de Kerem. El nombre del hombre que había compartido momentos inolvidables con Hande en la pantalla y, por supuesto, en la vida real. Ahora, seamos sinceros, en el mundo de la moda, de los accesorios, y de las tendencias, usar un collar con la inicial de tu nombre, o la inicial de alguien cercano a ti, no es nada nuevo. Es algo que se hace con frecuencia, una forma de personalizar, de darle un toque personal a tu estilo. Es una moda, una tendencia. Pero en este caso, la situación era diferente porque la persona que lo lucía era Hande Erçel, la expareja de Kerem Bürsin. Y eso, amigos míos, fue suficiente para que la especulación se disparara por las nubes, para que las redes sociales se inundaran de teorías y conjeturas. Era un mensaje subliminal. Una declaración de intenciones, de que el amor todavía vive, que el sentimiento no se ha extinguido por completo. Una forma de decir que aún piensa en él, que lo recuerda, que lo extraña.
¿O simplemente una casualidad, una coincidencia sin importancia? Los fans, por supuesto, y CO. Mo es natural, no se quedaron de brazos cruzados. No, no, no. Ellos son los detectives, los investigadores, los que buscan la verdad detrás de la fachada, los que no se conforman con lo superficial. Comenzaron a investigar, a analizar cada detalle de la foto como si fuera una escena del crimen. Buscaban más pistas, más indicios, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir sus teorías. ¿Qué más había en la imagen? ¿Dónde había sido tomada la foto? ¿En qué contexto? ¿Quién la había tomado? ¿Era un fotógrafo profesional? ¿Un amigo? ¿Un familiar? ¿Quiénes eran los diseñadores de la ropa? ¿De dónde era el collar? ¿Había una historia detrás de él? Y por supuesto el tema del collar seguía siendo el punto central de la discusión, el faro que guiaba todas las especulaciones. Pero la cosa no quedó ahí, por supuesto que no. Como suele suceder en estos casos, como si fuera una reacción en cadena, la comunidad de fans, unida por el amor a sus ídolos y por la sed de saber, comenzó a relacionar este mensaje secreto con otras acciones, con otros detalles, con otras pistas que Andy había dejado, supuestamente en el camino. Comenzaron a unir los puntos, a crear un mapa de la situación, un mapa del tesoro que esperaban, los llevaría a la verdad. Por ejemplo, hubo quien recordó un me gusta a una publicación que hacía referencia a Kerem. Un like, aparentemente insignificante, pero que para los ojos entrenados de los fans, era una señal de que Andy seguía prestando atención a su expareja, de que aún sentía algo por él. Otros mencionaron comentarios en redes sociales de amigos cercanos a Andy, personas de su círculo más íntimo, que hablaban sobre su estado de ánimo, sobre su felicidad, sobre su tristeza, sobre todo lo que pudiera dar una pista sobre sus sentimientos. Y por supuesto, cada vez que Andy hacía una publicación, cada vez que subía una foto, cada vez que compartía cualquier cosa en sus redes sociales, los fans se apresuraban a buscar cualquier signo, cualquier detalle, cualquier pista que pudiera relacionarla, de alguna manera, con Kerem. Era como un juego, una búsqueda del tesoro, una investigación sin fin. La especulación llegó a tal punto que algunos fans, movidos por la curiosidad y la obsesión, incluso comenzaron a analizar la agenda de ambos actores, intentando averiguar si habían coincidido en algún evento, si habían estado en el mismo lugar al mismo tiempo, si se habían cruzado en algún lugar. La obsesión llegó a niveles épicos. Analizaban sus horarios, sus viajes, sus compromisos profesionales, todo en un intento desesperado por encontrar una prueba que confirmara sus teorías. Y para añadirle más leña al fuego, para que la hoguera de la especulación ardiera aún más intensamente, comenzaron a surgir rumores sobre una posible reunión secreta, un encuentro casual, una conversación telefónica, una cita romántica, un reencuentro. En resumen, todo un festival de especulaciones, de rumores que se propagaban como la pólvora, alimentando la fantasía y la esperanza de los fans. La imaginación no tenía límites. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué significa realmente este famoso collar con la letra K? ¿Es una señal secreta para Kerem? ¿Un mensaje cifrado que solo ellos pueden entender? ¿O simplemente estamos ante un caso de sobreinterpretación por parte de los fans, de una proyección de sus propios deseos y anhelos? En mi opinión, y esto es solo mi opinión, y como siempre, está abierta a debate, es probable que estemos ante una mezcla de ambas cosas. Es posible y de hecho es muy probable que Andy use ese collar simplemente porque le gusta, porque le parece bonito, porque combina con su outfit, o porque tiene un significado personal, sea cual sea. Puede ser un recuerdo, un regalo, un objeto que le evoca buenos sentimientos. Es su elección, su gusto, su derecho. También es posible, por supuesto, que la elección del collar sea un poco más intencional, una forma de mandar un mensaje, de recordar, de forma sutil y discreta, su pasado con Kerem. De enviar una señal, no de forma explícita, sino de forma implícita, para que solo aquellos que saben interpretar el lenguaje de los símbolos puedan entenderlo. Pero seamos realistas, en el mundo de las redes sociales, en este universo digital donde todo se comparte, donde todo es susceptible de ser analizado, manipulado, interpretado y sobredimensionado, es fácil caer en la trampa de la sobreinterpretación. La presión de los fans, la curiosidad, el morbo, el deseo de saber, el anhelo de revivir el amor que una vez existió, todo contribuye a crear estas teorías, a alimentar la llama de la esperanza y de la especulación.
Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que este tipo de misterios, de enigmas, demuestran el gran cariño, la pasión y la dedicación que los fans tienen por Andy y Kerem. Muestra el profundo interés que tienen en sus vidas, el deseo sincero de que sean felices, y la esperanza, casi infantil, de que en algún momento vuelvan a estar juntos, de que el amor triunfe, de que las historias de cuento de hadas se hagan realidad. Y sinceramente es algo muy bonito de ver, una muestra de lealtad y de cariño que, a pesar de los rumores y las especulaciones, es algo que se debe valorar. Sin embargo, también es importante ser cautos, y no dejarnos llevar por la emoción, por el deseo de ver lo que queremos ver. No podemos dar por hecho que cada foto, cada publicación, cada collar, cada me gusta, es una prueba irrefutable de algo. A veces las cosas son simplemente lo que parecen ser, sin más. A veces la vida es simple, y no hay misterios ocultos ni mensajes cifrados. Y en otras ocasiones, quizás haya algo más oculto, algo que solo ellos saben, una historia que solo ellos conocen, una verdad que solo ellos pueden revelar. Y al final debemos respetar su privacidad y su derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas. En definitiva, el misterio del collar de Ande con la letra K es uno más de los muchos enigmas que rodean a las celebridades y sus relaciones. Es un reflejo de la fascinación que sentimos por ellos, de la curiosidad que nos despiertan sus vidas, de la necesidad de entender sus decisiones y sus sentimientos. Y como buenos aficionados al chisme, como amantes de las historias, nos encanta investigarlos, analizarlos y debatir sobre ellos, siempre desde el respeto y el cariño. En resumen, hemos hablado sobre el famoso collar de Ande y su inicial, A, las especulaciones en las redes sociales, la obsesión de los fans, la búsqueda de señales y pistas ocultas, y las posibles interpretaciones de esta supuesta señal secreta. Hemos analizado los pros y los contras de la situación, los argumentos a favor y en contra, y finalmente hemos llegado a una conclusión, o quizás no. Quizás el misterio siga abierto. Quizás solo el tiempo y los propios protagonistas tengan la respuesta. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el collar de Ande es una señal para Kerem? ¿Creen que es algo más, un mensaje codificado? ¿O creen que todo es una simple casualidad, una coincidencia sin importancia? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Alguna otra pista que hayan descubierto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, y saber qué piensan ustedes, la verdadera fuerza de este canal. Y no se olviden de compartir vuestras teorías, compartir es vivir. Y por supuesto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, si les ha entretenido, si les ha hecho pensar, si les ha hecho soñar. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que aman las series turcas y los chismes del mundo del espectáculo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de mis futuras investigaciones y análisis. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y ayudarme a seguir creando contenido, para seguir investigando los misterios que nos rodean. Y por supuesto, activen la campanita, para no perderse ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo turco, investigando los rumores más jugosos y analizando las vidas de nuestros actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo turco. Un abrazo enorme, gracias por estar aquí, y hasta la próxima. Y que el misterio continúe.